Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo episodio de Arte y Ritual de la práctica. Este es el episodio número 18 y estamos hoy muy contentas de recibir a Clara del otro lado del charco grande, no del charquito. Bienvenida, Clara. Gracias. Es que no sabía si había que hablar ahora, si había que esperar, pero gracias. Bienvenida, un placer. Acá estamos con Sil, yo soy Guada y este podcast es un espacio en el que exploramos, en el que nos preguntamos y preguntamos a otros y conversamos y buscamos eh, no tantas respuestas, sino nuevas preguntas a qué es esto de crear, qué es esto de crearnos, de transformarnos y de ir acompañando estas prácticas que sentimos cada vez más que son indisociables del arte, el ritual y la vida. Así que Clara López, desde España, arrancamos preguntando siempre a nuestras invitadas, a nuestros invitados, quiénes son, quiénes están siendo, quiénes como artesanos o artistas, de qué se sienten, partiendo de la base de esta certeza de que todos lo somos. Porque bueno, un poco sentimos que nosotras podríamos obviamente hacer un resumen de quién vemos que vos sos, pero sabemos que es algo tan maleable, tan movedizo, tan eh, inconstante en muchos sentidos que nos gusta que el que viene nos cuente. Así que te escuchamos. Mil gracias por invitarme. Lo quería decir también, antes lo hemos dicho antes de empezar a grabar, pero lo quería también evidenciar por aquí ahora mismo, porque bueno, sigo vuestro proyecto, me parece muy bonito, me resuena un montón. Y también escucho el podcast, entonces me parece como algo muy bonito que hayáis querido contar conmigo para el podcast, de modo que eso lo quería dejar. Y luego a mí me viene una respuesta que ya he visto que han dado un par de personas, que es ser original, pero es que es literalmente la respuesta que me viene, que además bueno, como que se ha hecho aún más patente a raíz de la enfermedad. Que es de ser artesana de la vida de una misma. Y sé que esto ya os lo han explicado otras artistas invitadas y yo cuando lo escuché dije, pues voy a ser cero original y voy a aportar cero a esto, pero es que es verdad que bueno, a raíz del dolor, yo personalmente conecté con lo que había estado creando hasta esa primera UCI y me di cuenta de que no era algo con lo que yo me sentía a gusto si la vida se tenía que acabar en esa primera UCI. Entonces ahí como tuve una revelación y me di cuenta de que lo que quería era pues ser artesana de mi vida en caso de que tuviera la oportunidad de salir de ahí. Entonces, por eso cuando lanzas esta pregunta, a mí me conecta mucho con una cuestión como muy trascendente y que puede parecer muy manida, pero que para mí es una certeza. Entonces, para mí es eso, es como que me siento artesana de mi propio camino como persona. Pero ya os digo, es que os lo han dicho otras personas, entonces dije, pues no voy a aportar nada nuevo, pero lo siento así. Sí, cada una tiene su respuesta. No hay que ser original en la contestación, para nada. Clara, ¿qué es la UCI para España? Uy, la UCI es la unidad de cuidados intensivos. Cuando estás muy malito, Ok, el- acá le decimos terapia intensiva. pues es eso. Es eso, ok. Estás en vigilancia 24/7, conectada a 1000 tubos, a 1000 máquinas y a ojos del equipo sanitario para que si pasa algo te puedan Ok, atender con rapidez. perfecto. Y Clara, esto me lleva a preguntarte, nosotras ya un poco lo sabemos, pero para que le cuentes a los demás, em, ¿cómo es que nace tu proyecto Mesa Camilla? ¿Cuándo? ¿Por qué?
Contarnos un poquito eso. Pues otra vez tiene que ver con este proceso de salud en el que estoy inmersa desde hace casi 4 años. El 15 de julio de 2021 tuve una reacción muy mala a una medicación y eso hizo que al día siguiente entrara en la UCI. Y yo venía de estudiar Bellas Artes. Yo desde muy pequeñita siempre he querido estudiar Bellas Artes y ser artista. Mi abuelo era pintor, y me he pasado toda la infancia pintando con él y haciendo cosas como muy creativas con él. He estado en un estudio de pintura toda mi adolescencia, además con gente muy adulta, lo cual para mí era muy divertido porque siempre me ha gustado mucho como ser un poco voyeur de la gente adulta y como ser una niña que se colaba ahí y como nadie te ve porque estás a otra altura, parece que puedes estar como escondida. Pero hubo algo que me pasó cuando terminé la carrera que luego he constatado que le pasa a muchas personas, al menos en Madrid, que estudias Bellas Artes y te sientes una impostora y terminas hasta las narices y no quieres saber nada del arte, entonces te quieres hacer funcionaria, básicamente, como que terminas muy, muy cansada. Entonces yo dije, mira, no me voy a hacer artista, me voy a dedicar a la divulgación porque me fascinaba y además di con unos profesores de educación artística y de antropología que de pronto me abrieron como todo un mundo que para mí era absolutamente, bueno, estaba totalmente vinculado con el arte y me di cuenta de que el arte no deja de ser un recurso para ponerse al servicio de todas esas otras ramas y utilizarlo como una herramienta transversal. Entonces me dediqué más a otro tipo de trabajos, más de comunicación, pues de llevar redes sociales. Estaba muy, bueno, había más como una labor divulgativa. Entonces, precisamente en esta UCI, en esta primera UCI, tuve un sueño que a lo mejor os interesa porque tiene mucho que ver con esta cosa de lo ritual y de lo místico, que luego hablando con otra gente de la UCI, me han contado que tuvieron sueños muy parecidos y, por supuesto, la morfina ayuda, el fentanilo ayuda, o sea, estar drogada ayuda, pero más allá de eso, creo que conectas tanto con el cuerpo y con lo que está sucediendo en ese momento que lejos de sentir que estaba nublada, sentía como mucha lucidez. Y uno de estos sueños que tuve empezó siendo un sueño muy, muy, muy feo, más bien una pesadilla, y yo era una especie de cuervo negro al que llevaban como de una rama a otra, como que tenía que abrirme paso por las ramas y todo era muy violento, me daban golpes, o sea, era agotador. Y de pronto me logré como liberar de todas esas ramas y terminé construyendo. Es que suena como una fumada, pero es que pasó de verdad, me terminaba convirtiendo como en una montaña, no sé si habéis visto Baiana, no sé si se llama igual en Argentina, esta peli de Disney, que la montaña es como una mujer envuelta. Moana, sí, Bueno, Moana le dice acá, sí. pues era un poco esa montaña, como una montaña mujer, que era como muy... Graffiti. Sí, justo, justo. Y muy verde y todo era maravilloso. Y estaba en medio del océano y sentía muchísima paz. Y pasaba una cosa que cuando venían animalitos como a picar de mi verde para comer, siempre me dejaban como algo a cambio, como que me dejaban un regalo, me dejaban algo y se llevaban. Pero luego por debajo del mar había unos bichos que simplemente venían a absorber y no se llevaban nada. Entonces yo en el sueño como que me agitaba, como que provocaba un pequeño terremoto y se iban esos bichos. Y yo sé que suena una cosa como de una persona que no está muy aterrizada, pero de verdad que lo sentí como algo tan revelador que recuerdo despertarme y estaba mi padre y le dije, papá, voy a dejar todos estos trabajos y voy a ser artista. Y mi padre me dijo, por fin te das cuenta, es que tú tenías que hacer esto. Fue una cosa muy bonita. Y mi padre empezó a hablar del Rey León, de bueno, como una revelación tremenda. Entonces, a raíz de estar en el hospital tantos días, porque fueron 3 hospitalizaciones, 70 días, 2 UCIs y muchos momentos de mucha urgencia y de estar en límites peligrosos y que hacían pensar que bueno, que la cosa se podía quedar ahí, conecté con como con mucha hambre de crear y de pronunciarme y sobre todo de entender lo que estaba pasando, porque como fue literalmente de un día para otro, eh, y pese
que tanto mi familia como Juanjo, que es mi pareja, como el equipo sanitario, aunque me explicaban, yo no entendía porque fue un shock muy bestia, entonces no podía procesar. Entonces me di cuenta de que a mí lo que me ayudaba a procesar y a traducir era el arte. Y como en aquel momento yo me dializaba muchísimos días a la semana, me dializaba hasta al principio de forma diaria y luego ya 5 días, pero claro, estás mucho tiempo enganchada a la máquina, no te puedes mover. Entonces la forma más cómoda para mí era a través del móvil o bordando, o sea, cositas que yo pudiera hacer mientras estaba en la diálisis o descansando después de las sesiones. Y como cuando tienes una enfermedad renal, la dieta pasa a ser un pilar fundamental en tu tratamiento y además una dieta muy limitante en muchos aspectos, todos los recursos que yo veía para aprender a alimentarme de esta forma nueva no me gustaban nada porque estaban todo el rato como infantilizando al paciente o como con dibujos horribles o las fotos estaban desenfocadas o te presentaban como una ensalada que era como, bueno, si estás enferma simplemente preocúpate de hacer tu ensalada, pero para mí entonces la belleza no estaba al alcance del enfermo, como que yo notaba que no había belleza para el enfermo. Y para mí la vida va de la mano de lo bello, yo no, o sea, como que a mí la vida me hiere mucho y necesito sostenerme en lo bello. Entonces, como yo no encontraba los recursos que necesitaba como paciente, me lo decidí inventar yo. Entonces, de ahí nació Mesa Camilla, porque además sentía mucha soledad. También yo entré en diálisis a los 27 años y normalmente la media de personas que se dializan pues es de 60 años para arriba. Entonces, la mesa camilla aquí en España es como ese mueble que facilita el diálogo y la conversación y el juego y como hacer hogar, pues entre que quería hacer la enfermedad un poquito más bonita, no para romantizarla, sino para yo poder entenderla desde códigos que a mí me cuidasen. Y como además me quería sentir acompañada, pues decidí llamar al proyecto Mesa Camilla y empezó siendo como una especie de diario de lo que era ser enferma renal y alimentarse de esa manera tan aparentemente fea, pero que podía ser en realidad muy bella. Y ha terminado evolucionando a un proceso compartido en el que pues hablo de qué es esto de doler en un mundo que reniega por completo del dolor y que te impone como una tiranía de la felicidad y de la productividad permanente a costa absolutamente de tu cuerpo y de tu salud, a través de la comida principalmente, pero porque veo que es un lenguaje que facilita mucho el contacto con el otro. Entonces, bueno, no sé si me he enrollado mucho o no, No, pero maravilloso. Acá no tenemos esa palabra de, o sea, no tenemos esa mesa camilla, ¿no? No, o sea, no, pero se entiende No sé perfecto. cuál sería el sinónimo, o acá como le... sea, es una mesita redonda y Sí. tiene como una estructura para poner el brasero. Entonces, cuando tú haces fuego en la chimenea, las brasas las metes en ese brasero y lo apoyas en la estructura y luego hay como un faldón en el cual tú te sientas, te echas el faldón, entonces el brasero te va calentando las piernas. Mm, Me encanta. Ah, nunca había escuchado. No, acá no. No, 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 Es un poco de Andalucía, es una cosa muy del sur de España. claro. Em, Clara, otro proyecto de hecho, con el que te conocimos, aparte de Mensa Camilla, es el podcast que hiciste. No sé si ahora nos contarás si sigue, seguirá o qué, pero que tiene un título que nos encanta, que es Tara Home o Tara Home, no sé cómo lo pronunciás. Y algo que haces en ese podcast es comenzar justamente haciendo honor al título, preguntándole a quienes has ido invitando cuáles son sus taras, ¿no? Y yo que soy una nerd de las palabras y me divierte y me gusta y juego con eso, me fui a buscar, dije, a ver, pará, ¿cuál es? ¿Cuál será el origen de la palabra tara? Y me llevé una sorpresa increíble, seguramente por ahí vos ya la conocés, y se las comparto a los demás, y si no, te la comparto a vos, que es esta triple acepción de la palabra, viene de tres lenguas distintas.
Por un lado, la que más nosotros creo que, a la que vos te referís y que nosotros en el español más usamos, viene del árabe, que a su vez derivó en el italiano y el francés y nos llega como esta idea de algo de rechazo, del descarte, ¿no? Como la tara. Pero también viene del irlandés, que no sé cómo se pronuncia, pero que significa lugar de gran perspectiva, tu montaña, lugar elevado. Y también en sánscrito existe la palabra Tara y significa todavía más elevado, estrella. Y a su vez es el nombre de una diosa del hinduismo y del budismo, ¿no? Pero pensaba cómo ahí en la historia de las palabras, ¿no? Tan misteriosa, porque bueno, no deja de ser una vibración sonora la palabra, ¿no? Que nos viene y que en tanto lenguaje humano, no lenguas de idiomas, sino lenguaje, nos es común. ¿Y qué, no sé, qué sentís de este encuentro entre la tara de lo que está, entre muchas comillas, fallado y a su vez esto de que también es un lugar que te permite tener una perspectiva y un lugar que ilumina como las estrellas en la oscuridad? Pues me he quedado flipando porque es tal cual, o sea, me ha llevado a este sueño que os he contado de la UCI, de ser montaña y de tener esa lucidez de la que os hablaba antes. Y me reafirma lo que yo misma he experimentado y sigo experimentando, que efectivamente a través de la tara y de lo que convencionalmente entendemos por error, hay mucha claridad y, y hay mucha conexión con lo que es. Em, entonces, ahora quiero leer mucho sobre esto, me parece precioso, me parece súper bonito. Y es que es lo que os digo, para mí es tal cual, no tenía ni idea de esto y me ha hecho mucha ilusión porque además me lo quería tatuar, porque me parece además una palabra muy bonita de pronunciar. Por supuesto viene de Zara Home, toda esta historia, viene de jugar con mi amiga Raka, que siempre estamos haciendo el payaso y en una de estas ella gritó lo de Tara Home porque estábamos haciendo juegos de palabras con la palabra Tara y fue como, ay, que así se tiene que llamar el podcast. Entonces, y la home de casa tiene una J porque está españolizado, que aquí somos muy de pronunciar la J, también por el jamón de 5 Jotas y luego porque tiene un propio fallo. El propio nombre tiene una tara, en lugar de ir con H va con J. Entonces, como que, y pese a tener una tara, atrae mucho y como que congrega mucha gente. Entonces, bueno, confirma esta cosa de que el error, que también es algo que he visto que estáis poniendo mucho en valor desde vuestro proyecto, lejos de nublarte, te trae mucha claridad y mucha certeza. Incluso cuando sabes que no tiene que haber certeza, pero solo sabiendo que la vida es incertidumbre, a mí me vale como certeza. Y esto me lo ha traído la Tara, paradójicamente. Entonces, como que me lo confirma. Y Clara, así como vos le preguntás a tus invitados cuál es tu tara o cuáles son tus taras, contanos las tuyas o cuáles vienen siendo, tal vez van cambiando, ¿no? Claro, o sea, por un lado están las taras físicas, que son esta enfermedad renal, ahora sin diálisis y toco madera porque siga así mucho tiempo, porque me estoy cuidando mucho. Y un síndrome que yo no lo conocía, pero se llama síndrome antifosfolípido. Y es básicamente una enfermedad autoinmune por la cual la sangre se ataca a sí misma coagulándose. Entonces se generan trombos, etcétera, que eso es lo que a mí me llevó a la UCI, una coagulopatía general que derivó en este fallo renal, porque los riñones ahora no me acuerdo el nombre, pero como que se necrosaron, que no me acuerdo ahora de la palabra, se quedaron así como negritos, como con una cortecita negra, porque dejó de llegarles riego sanguíneo. Ahora reciben un poquito más, pero bueno, ahí estamos y con muchos cuidados y con una atención muy buena por parte de mis médicos para que siga así todo el tiempo posible. Pero luego están esas otras taras que también se ponen en valor en el podcast, que tienen que ver con taras emocionales, que pues
por mucha terapia están ahí, pues por ejemplo TOCs, soy una persona que necesita mucho del orden y además la enfermedad me está enseñando mucho a que la vida no es ordenada. Entonces, pues eso, depender de que tu casa esté impoluta y de que esté siempre limpia, ordenada, etcétera. Lavarme las manos 27 veces al día, un montón de manías que tengo que me suponen mucho agotamiento porque no sirven para nada. Pero yo pienso que si las hago, pues la vida va a ser más bonita. O sea que yo diría más bien cosas vinculadas con TOCs, que estoy trabajando en terapia. Clara, en uno de los episodios del podcast en el que hay como una especie de encuentro colectivo con otras personas, es como el final de un taller que vos diste que entiendo que se llamó El dolor como don, ¿no? Y pensábamos en esta dualidad tan común o tan, que es lo que más escuchamos, ¿no? Del dolor y de la enfermedad como, y de los enfermos como víctimas, como pacientes impotentes, o en el otro extremo, héroes sobrevivientes, bueno, toda una retórica del yo sola puedo y yo contra el mundo. Y la sensación de que el dolor como don te ubica como en ese lugar más incierto del medio, ¿no? ¿Cómo vivís vos o cómo os fue, más allá de ese sueño que me parece que es recontra revelador de todo esto? Pero bueno, una cosa es el sueño en ese momento todavía casi como previo a todo, a después sostener el dolor en el tiempo, ¿no? ¿Cómo se te fue revelando a vos ese dolor y cómo se te sigue revelando como don? Eh, Esta expresión viene de leer a Byung-Chul Han, que es este filósofo que ahora está como, bueno, se le está valorando mucho y tiene sus detractores. Yo personalmente le quiero muchísimo porque es bueno, a nivel contemporáneo es uno de los pocos filósofos que está hablando de forma muy abierta y transparente sobre el dolor como una posibilidad para que la vida sea más amable, irónicamente. Precisamente por esto de que cuando reconocemos la vulnerabilidad propia podemos sostener la del otro y ya no hay que apretar tanto ni convertirnos en héroes o en víctimas. Pero porque siempre estamos en polos. En esta sociedad todo va de forma como muy polarizada y muy dicotomizada, entonces o eres una cosa o eres otra, pero no puedes estar siendo. Y a mí esto no me calaba, ni me representaba, ni me acogía. Y además veía que se esperaba de mí o que dejara de ser o que fueran muchas cosas que yo no había decidido ser, para ser ejemplo de otras personas, para que se superasen, en fin, todos estos relatos que muchas personas enfermas y discapacitadas apoyan y me parece fenomenal porque cada uno duele como buenamente puede y sabe, pero a mí personalmente no me hacían ningún bien porque no quiero ser el ejemplo de nadie y bastante tiene una con tener sus dos enfermedades, enchufarse a la máquina o cada vez que se tiene que hacer la revisión de los riñones, pues rezarle a todo Cristo para que todo vaya bien en los resultados. Entonces, leyendo a Byung-Chul Han, hay un libro muy bonito que se llama La sociedad paliativa y no me acuerdo de en qué página lo dice, pero hay un momento en el que habla del dolor como don. No utiliza exactamente esta expresión, sino que dice que el dolor es don. Y lo argumenta de mil formas preciosas que yo encontraba que podían ser mis propios argumentos. Porque por primera vez una persona te hablaba del dolor nombrándolo como lo que es una putada, y esto es así y no se puede negar, al mismo tiempo, precisamente por esa claridad y por esa apertura de miras que te permite la experiencia de doler, porque es una experiencia muy extrema y eso hace que no haya artificio, también te conecta como con una profundidad vital que yo previamente a la enfermedad nunca había rozado. Había intuiciones de que la cosa era mucho más profunda y a la vez mucho más sencilla, porque
también me ha pasado esto, que creo que ahora es mucho más fácil vivir que antes, pese a que físicamente todo va a la contra, em, pero de alguna manera todo es más fácil. Pero porque hay una conexión muy honesta con el cuerpo y con lo que está pasando en cada momento. Y porque cuando estás doliendo, yo personalmente no tengo fuerzas para forzar nada, ni para aparentar, ni para estar de ninguna manera que no sea la que tiene que ser en ese momento. Entonces, a mí poder entender que el dolor podía ser un don, en el sentido de que al conectarte de forma tan bestia con lo que hay en cada momento, también te quita de mucha pelea eh, y te permite como poder estar en paz eh, con esa cosa que estás viviendo, dentro de que por supuesto hay resistencias y no es un proceso fácil, pero a mí me alivió mucho y me trajo como un mundo de mucha creatividad, porque cuando se supone que ya se han acabado todas las posibilidades, porque eres enferma, entonces ya tienes que ser enferma, eh, se abre como todo un mundo en el que poder jugar y crear desde cero, porque, bueno, como yo no quería ser ninguna de esos dos perfiles de enferma que a mí me dibujaban, me podía inventar el perfil de enferma que yo quería ser. Entonces, ahí entra como esa mirada del don como un don y como una palanquita para poder, pues, atravesar la vida desde un lugar mucho más conectado, que tiene mucho más que ver con el descanso, con la presencia y con la aceptación, pero no entendida desde este lugar tan cristiano de resignarte y de como rendirte, sino de aceptar que lo que hay está ahí, que hay una parte que tú no vas a poder controlar, pero que precisamente gracias a esa aceptación ya no hay una pelea contra algo que no vas a poder, mucha lucha y mucho esfuerzo inútil, y te permite como dedicarte o volcarte en lo que sí y en lo que sí que te puede alimentar. Entonces, yo he descubierto en el dolor un aliado, y sé que hay mucha gente que aborrece esto. De hecho, personas que vienen al taller siempre me dicen, cambia el nombre del taller, porque no les gusta nada lo del dolor como don, y lo entiendo. También me viene muy bien ponerlo porque la gente se apunta por ese nombre, porque es como, a ver qué va a contar esta. Eh, pero más allá de esta cosa de querer como llamar la atención para poder hablar del dolor en estos códigos, es que para mí personalmente sí que está haciendo las veces de esa guía. Y cuando hablo de don, hablo más de guía, de acompañamiento, de, bueno, pues de algo que te coge de la manita y te ayuda a ser artesana de la vida, como hablábamos al comienzo. O sea, no es tanto un tema utilitarista, porque esto conecta mucho con este discurso de que todo tiene que servir para sacar rendimiento, etcétera, sino todo lo contrario, para precisamente salirse como de esa vorágine y poder ver desde fuera con esa claridad de la que hablabais antes. Y Clara, eso, o sea, dos preguntas me surgen de ahí. Una es si cuando vos leíste ese texto de Byung-Chul Han ya habías experimentado en vos el dolor como un don, o si al leerlo dijiste, ay, bueno, tal vez hay una luz al final del camino, o no, sentías que alguien ponía en palabras lo que venías viviendo, que me parece que es más eso, ¿no? Sí, y lo otro que hablábamos con Wada antes de arrancar es este aspecto político, ¿no? Del dolor o del contacto profundo con el cuerpo, que es cuando el cuerpo le duele, me imagino, y por lo menos en carne propia lo siento así, conecta mucho con el dolor de los demás, ¿no? Como si el dolor personal eh, en lugar de llevarte al ostracismo, te crea puentes hacia el humano doliente, ¿no? ¿Cómo viene siendo ese viaje de conexión con las demás personas dolientes, o sea, con todos los seres humanos, pero me imagino que te habrás conectado más con la comunidad de gente que sufre así por temas de salud? Pero bueno, también por quienes duelen en su vida por cualquier otro tema, ¿no?
Sí, a mí me pasó esta primera opción de la que hablas. Yo ya en el hospital sentí que se abrió una puerta que yo no decidí abrir, pero que ya no se podía cerrar. Era como una cosa, como un rito de paso, involuntario, absolutamente involuntario. Llegó como este golpe y se abrió una puerta, algo que yo jamás me habría planteado abrir, porque además era una de estas personas que rehuía de la enfermedad y la negaba porque, por supuesto, basaba mi utilidad como persona en términos productivos. Entonces, como el dolor interrumpe la producción, para mí no había cabida para el dolor ni para el descanso. Eh, y llegó la piedra del dolor y del descanso impuesto, entonces, claro, se abrió ahí una puerta eh, que lejos de molestarme desde el principio me pareció como fascinante, pero porque es que es lo que os decía antes, es una situación tan límite y tan extrema que simplemente saberte viva eh, ya lo es todo. Y como de pronto se abrió esa ventana, pues claro, yo estaba con mis compañeros de diálisis y veía que estábamos hermanados por un dolor que además era muy parecido, pese a que, por supuesto, cada cual, pese a tener un mismo diagnóstico, tiene una enfermedad única, porque, vamos, mis compañeros de diálisis, ninguno llevamos la enfermedad de la misma manera y eso es muy bonito también. Pero efectivamente se produjo como ese hermanamiento, y ya no solo con quien tiene mi mismo diagnóstico, sino con cualquier persona que de forma explícita esté doliendo. Y digo explícita por esta cosa que hay, esta resistencia al dolor que hay, em, que mucha gente doliente, que es todo el mundo, no hay persona que no duela, se niega esa posibilidad de doler. Es que yo lo hacía. Y aún así también me siento hermanada con esa persona porque de pronto cuando te dejas sentir el dolor hay mucho alivio. Entonces también hace que ahora no está en disposición de aceptar ese dolor, pero que está doliendo de alguna forma. Y es algo que efectivamente, lejos, siendo una experiencia muy solitaria, eh, porque los brotes te los comes sola y porque los vómitos los... O sea, es una experiencia muy solitaria, pese a que yo tengo una red increíble, mi familia, Juanjo, mi mejor amiga del pueblecito, todos mis amigos. O sea, igual que muchas compañeras han tenido la mala suerte de perder a sus amistades, eh, yo no solo las he perdido, sino que he ganado otras. Entonces me siento muy afortunada en ese sentido. Pero no deja de ser una experiencia muy solitaria, porque además no se corresponde, esto es un poco, pero no se corresponde con la edad en la que estoy. Eh, Como que mis amigas están en otro mood y a mí no me pidas de ir a una discoteca porque es que no voy a ir. Y si voy, va a ser con un banco y me voy a dormir, porque en la última boda a la que fui me eché una siesta de 2 horas. Entonces, mientras la gente bailaba, porque es que es lo que hay, o sea, si quiero estar en los sitios tengo que poder estar como yo necesito hacerlo en este momento. Em, pero eso igual, lejos de alejarte del otro, de pronto al otro le da permiso para echarse esa siesta. Porque a lo mejor quienes no tienen la excusa oficial para poder descansar, cuando tú lo naturalizas y lo integras como parte de tu rutina, de pronto al otro le devuelves como una especie de espejito en el que mirarse. Y un montón de gente me ha dicho, oye, que el otro día tuve un evento y me eché una siesta como tú en la boda. Entonces es como muy divertido ser también un poco punky a través de la vivencia del dolor. Y es que te hermana con quienes duelen, pero a mí también me está hermanando con quienes no duelen en los términos en los que a nivel social en nuestro imaginario entendemos por doler. Para mí es una experiencia que me vincula, más que me separa, me vincula. Justo veníamos pensando en eso, ¿no? De que te tocó la doble, como decimos acá, que es no solo la enfermedad, sino en una edad en la que estás rodeada de gente rebosante de salud y energía. Por lo tanto, convivir con esos pares y permitirte el descanso, la no productividad, la inactividad, debe ser un desafío como doble. Pero vemos que militás mucho el descanso, el placer. Nosotras también lo militamos, pero porque lo tenemos que trabajar todo el tiempo, ¿no? No porque lo tenemos resuelto para nada. Eh,
Entonces, queríamos charlar un poquito de eso, ¿no? De cómo es, por un lado, cómo es escuchar el cuerpo para descansar cuando, cuando uno necesita, y por otro lado, cómo es habilitarse el descanso cuando estás de alguna manera nadando contracorriente, ¿no? Y no es algo habilitado socialmente. Pues es que pasa una cosa muy curiosa, porque cuando estás enferma descansas pese a tu voluntad. Eh, yo muchas, por ejemplo, el otro día tuve una terapia porque mi terapeuta es en el sofá. Bueno, vayas. Las, las- Continuamos. claro, es que la propia vida. Estaba contando, Clara, después de la sesión de terapia que tuviste que descansar y ir en contra de los planes. Es un ejemplo de cuando como paciente, muy a tu pesar, te toca parar. Entonces es un descanso en el que yo todavía tampoco tengo resuelto, porque ahí sí que hay mucha pelea, pese a que sé que no me va a servir de nada esa pelea, hay mucha pelea, hay mucha culpabilidad, hay mucho run, 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 que mucho más aún. Entonces, bueno, eso es una experiencia que estoy todavía trabajando, aunque es cierto que antes había como más resistencia a tumbarme, el otro día fue irse mi terapeuta y me tumbé. Entonces noto como avances. Pues, cuando llega este descanso impuesto, que no me apetece, pero sé que lo voy a necesitar, pues aunque no me guste, me lo concedo. Y luego está ese otro descanso elegido, que igual que pasó con, o sea, que llegó de una forma muy natural, porque es que cuando hay una conexión tan heavy con el cuerpo las 24 horas del día, también muy a mi pesar, porque no me apetece estar tan pendiente del cuerpo, pero es que es inevitable, porque está siempre, o me late un dedo, o me duele algo, o sea, el cuerpo siempre está, incluso de noche. Entonces, cuando hay esa escucha permanente, quieras o no, o sea, no la eliges si está, como que ya lo naturalizas. Entonces es verdad que yo no me ha costado tanto esa parte de concederme el descanso cuando sí que yo lo elijo. La que me cuesta es cuando no lo elijo. Es así que me da un poco por saco. Mm. Por esta cosa de que me distancia de, pues de mis pares, como tú decías antes. Y luego es verdad que mis amigos, ya cuando conviven conmigo en procesos de vacaciones, cuando vienen aquí a casa, a lo mejor los dos primeros días están todavía como haciéndose a por qué de pronto está durmiendo si son las 12 de la mañana, pero ya lo entienden, entonces ya lo han integrado y es muy bonito por esto que os decía de que también ellos de forma vicaria conectan con esas partes de su dolor, de su cansancio. em, y yo conecto con el disfrute también, con su presencia, entonces como que es un intercambio de, o sea, yo necesito un poco de esa vitalidad que ellos traen, que les sobran, entonces hago un poco como de mentora de Harry Potter y me alimento un poquito de esa energía y ellos hacen lo contrario, es como con Clara se puede descansar, entonces vienen amigos a casa y la siesta sucede, por ejemplo. Entonces todos los días hay siesta, aunque haya gente en casa. Y Mm, eso es muy bonito. qué lindo. Sí, no, nos encanta esta definición que tenés en el archivo de la cama, que es como un proyecto derivado, ¿no? De Mesa Camilla. Sí. En el que decís que es en defensa del descanso, lo blando, la siesta, el placer, y el no hacer como actos políticos en este mundo herido, ¿no? Como nos parece así algo como muy, muy necesario. Y Clara, te quería preguntar en todo esto, en toda esta experiencia, en este cuerpo omniparlante, que en donde vos no tenés opción de no escucharlo,
Em, ¿En qué intersticio aparece la necesidad de crear, ¿no? O sea, ¿cómo aparece, por qué sentís, o sea, este movimiento de la montaña, de sacarse esas alimañas y también esos intercambios de alimento, ¿no? ¿Cómo vivís tu práctica artística? En medio de esta experiencia, ¿no? También ha cambiado porque yo antes de la enfermedad me he dado cuenta después de que creaba para el otro, y con la enfermedad me he olvidado de que hay alguien que pueda estar consumiendo o mirando eso y he empezado a hacerlo para mí. Pero por necesidad de desahogo y lo que os decía antes de traducir, porque a mí personalmente no me es suficiente hablar con mi médico y quiero mucho a mis médicos, pero no me resulta suficiente. Además es gente muy aséptica y que está muy en la tierra y yo a tope con ellos, pero a mí me falta un poco pues de simbolismo y una cosa un poquito más, más etérea y como más abstracta y un poquito más mágica, y eso lo da el arte. Entonces, nació, es un mero desahogo, es un desahogo y como una especie de diario, porque al final me he dado cuenta de que, si bien es cierto que la imagen es muy importante tanto en Mesa Camilla como en Tara Home, incluso en el propio, o sea, como en el archivo de la cama, incluso en Tara Home, porque aunque yo no lo grabo con la escenografía en la que tienen lugar los encuentros, pero porque para mí está este factor que os decía antes de lo bello, como colchón, y hay mucho, el papel de la escritura es casi protagonista. Para mí, aunque a priori se consume por los ojos, es verdad que los posts llaman la atención por la imagen, para mí el protagonismo está en el texto. Entonces, esa creación para mí viene más, es más con, bueno, pues hablando de ser artesano, pues tiene más que ver con trabajar a partir de la palabra. Pero porque poner palabra a lo que yo siento y encontrar que otras personas, pues como Han que hablábamos antes y otros tantos autores, pueden poner palabra a lo que yo siento, a mí me genera mucho alivio, es como un desahogo. Entonces, es esto, es como una cosa de catarsis, como de vomitar lo que a mí no me está... También lo hago mucho cuando termino las terapias. Además, mi terapeuta Charo, que sale mucho en Tarajón también, es la mejor y trabaja conmigo de una forma muy intuitiva, y si de pronto le propongo una imagen, tiramos de la imagen, como que ella no fuerza un trabajo muy concreto, sino que va a favor de lo que yo le traigo. Y a mí me vienen pues mucho imágenes o simbolismos o músicas, como que siempre hay referencias muy visuales que al final se traducen en palabra. Y me ayuda mucho, pero es ese desahogo, o sea, toda la creación que emana de estos proyectos viene de la necesidad de desahogarme y de acompañarme y de aterrizar, porque estás todo el, bueno, lo he hablado con otras personas que me he encontrado en este proceso y les pasa un poco lo que a mí, que es agotador, es muy bonito, pero estás todo el día aprendiendo cuando tienes una enfermedad. Y yo no quiero aprender todo el rato, es agotador. Entonces, bueno, pues ya que estoy todo el día aprendiendo, al menos tener una especie de diario o de lugarcito en el que poder volcar esos aprendizajes, porque a mí misma me viene bien acudir a posts que hice a lo mejor hace 2 años cuando siento que estoy en un proceso similar. Entonces me leo, es como, ah, vale, como que es una forma de acompañarme. Es como, ya he pasado por esto. Mm. Qué Claro, lindo, y como de procesar toda esa información, ¿no? Una manera de procesarlo. me Y me encanta. ayuda mucho, claro, me ayuda mucho compaginar lo escrito con lo visual. Me ayuda mucho. Mm, Porque a veces con una imagen no hace falta que hagas un texto tremendo, simplemente en la imagen ya está. tal cual. Sí, no, esa idea de acompañarte a vos misma, em, bueno, de también ser tu propia
nutrición, ¿no? Como eso en mesa camilla, como acá, no sé si allá también la llaman camilla a la cama en los hospitales. Ah, Sí, ok. hay gente que le llama cama, pero yo también he escuchado camilla. Ok, Es porque como muy de... yo cuando leí, cuando me acerqué por primera vez a Mesa Camilla, sentía ese encuentro entre la camilla, para nosotros acá es como del enfermo, del hospital, y la mesa. Entonces era como el encuentro entre el lugar en el que nos alimentamos y el lugar en el que convalecemos, pero como si fuese la posibilidad de alimentar nuestras convalecencias y al mismo tiempo darle lugar en la mesa, que es el lugar más cotidiano de encuentro, de charla, darle lugar a esa vulnerabilidad, ¿no? Sentía como ese encuentro ahí entre esos dos lugares de sostén, porque a la vez son eso, ambos tienen cuatro patas o en general, ¿no? Y tienen esa capacidad de sostener el alimento, el cuerpo, la materia. Tal cual. Además es que cuando lo empecé, la camilla siempre me llevaba al hospital y a la camilla de los despachos de mis médicos. Entonces era efectivamente la confluencia entre el hogar y el hospital, que no deja de ser un hogar para mí también. Entonces, es tal cual eso. Hay un libro que nosotras leímos hace un tiempo y ahora preparándonos para este encuentro, yo lo estuve revisitando, que es Desmorir, se llama Una reflexión sobre la enfermedad en un mundo capitalista, de Anne Boyer. ¿Lo conoces? Tengo de Amboyer, sí. Em, y en su momento nos abrió un montón de cosas y hay una frase en particular que para abrir un tema que todavía no lo nombramos así como con todas las letras, pero estuvo rondando, por supuesto, que ella dice, la mortalidad es un marco de referencia maravilloso, ¿no? Y pensaba esto de pronto estar conversando, danzando con la muerte como una presencia concreta y viva, ¿no? Entonces, ¿cómo sentís? Un poco ya lo estuviste diciendo, pero por ahí con otras palabras, ¿no? Como para seguir abriendo, en verdad, más de lo mismo, seguir dando vueltas. Em, ¿Cómo sentís que es hoy, donde ya por ahí la enfermedad es parte de quién sos en tu vida cotidiana y a la vez sos un montón de otras cosas, ¿no? Pero eso también sos. Em, bueno, ¿cómo te hizo repensar o te haces, te sigue haciendo repensar qué es la muerte y qué es la muerte para todos nosotros, que es algo que nos une? Sí, pues me vuelve a pasar lo que ha pasado con otras cosas. Yo antes le tenía pánico a la muerte, o sea, no podía. Es verdad que acompañar a mi abuelito en su muerte, porque mi abuela se fue a dormir, hizo unas costillas, se fue a dormir una siestecita a las 12 del mediodía y ahí se quedó. Fue una cosa que yo firmo a los 93 años. Pero mi abuelito sí que tuvo una de estas muertes que se prolongan en el tiempo y que, bueno, pudimos acompañar y yo me siento muy afortunada porque es verdad que ver morir a mis dos abuelos me hizo naturalizar mucho la muerte y me hizo hasta encontrar la belleza que hay en ella, porque hay mucha belleza en la muerte. E insisto, no estoy queriendo ni romantizar ni todo lo contrario, simplemente poder entender que en estos procesos que también forman parte de la vida, nos guste o no, puede haber mucha belleza y mucha posibilidad. Y cuando yo estuve en ese primer momento, también, bueno, pues con una pierna en un sitio y otra en otro, em, sentí mucha paz. Siendo una cosa que siempre me ha aterrado, de pronto hay como, yo sentí una aceptación muy grande. Y fue como, ah, pues es esto, es esto. Y sí que le pedí al cirujano que si la cosa iba a mal, que me dejara despedirme de mis padres y de Juanjo, que estaban en la sala de espera, pero fue como una fue como mucha paz. Es que no sé, o sea, nunca he estado tan tranquila en una situación de tanta urgencia cuando había un montón de sanitarios corriendo a mi alrededor, pero porque había como eso, como una aceptación. em,
que tienen que ver como con una experiencia muy profunda, que yo creo que no se puede, que creo que si no lo vives no, o sea, yo no lo sé explicar con palabras, por ejemplo, tiene más que ver con el cuerpo. Y es una cosa que yo sentí en el cuerpo. No fue algo que tuve que traducir a un lenguaje más lógico ni instrumentalizar a través de la razón. Simplemente había como una certeza de que aquello estaba bien si tenía que ser. Pero como finalmente no lo fue, también me conecté muy pronto con las ganas de vivir, porque cuando me dijeron, oye, que no, que sales adelante, que hemos dado con la tecla, claro, yo ya ahí me vine arriba y fue como, ah, pues fenomenal, estaba muy contenta con esto, pero yo a tope con vivir porque, oh, ya que me decís que puedo, pues perfecto. Pero es verdad que tener esa sensación de paz y de aceptación y luego a través de la investigación, porque de pronto ahí se me abrió algo que, pues es que es eso, es esta cosa que os digo de que se me han abierto un montón de ventanas que yo en ningún momento habría abierto por mi propio pie, pero que están ahí. Y es que ahora es muy difícil darle la vuelta y mirar para otro lado. Y de hecho hay una frase que leí hace poco, que no recuerdo de, creo que es de Elías Canetti, que viene a decir algo así como quien le ha abierto sus puertas a la muerte ya no tiene vuelta atrás, o sea, ya no hay marcha atrás. Una vez te has encontrado con ella, ya ese encuentro supone como un punto de inflexión y que termina siendo ese encuentro como una especie de pulmón a través del cual se respira. Él lo plantea en estos términos. Y a mí me resuena muchísimo y es una cosa, de hecho se me erizan un poco los pelos porque la piel, porque es tal cual, o sea, ese encuentro con la finitud inherente a nuestra condición de la que tanto huimos y que no está para nada presente en el bueno, el discurso del capitalismo es un discurso de infinitud, de una fantasía de infinitud, en la que todo el rato puedes consumir, todo el rato puedes producir, en fin, siempre sirviendo a algo que por supuesto no va para nada a favor de tu cuidado, pues encontrarme con que podía haber esa finitud y que además era algo que calmaba y y que además es algo tan natural como nacer y que es lo último que vas a hacer en tu vida. Entonces, a ver si lo hacemos bien, porque, porque es que después de morir no sé qué va a pasar, entonces al menos tener una muerte digna y que sea una cosa que viva de la forma más consciente posible, me reconcilió mucho con eso y también eso, hay como, cuando hay tanta certeza de que la cosa no es eterna, hay una conexión muy heavy con la vida y con el placer y con estas, bueno, con unas ganas de no comprar este relato que es que no le viene bien a nadie, además, que oprime y que nos iguala a todos y en el peor de los sentidos, no en términos de tener todos los mismos derechos, sino todo lo contrario, en el tener todos que cumplir con un patrón muy concreto que sirve a otra persona. Entonces, bueno, y luego investigando y también hablando con médicos que han acompañado a pacientes en experiencias cercanas a la muerte, pues están absolutamente vinculadas con lo ritual, con lo creativo, con todas las personas que he conocido que han estado en momentos cercanos a la muerte han terminado siendo otras personas cuando han salido de ahí. Y ha ido de la mano de la creación. Aunque sea a través del deporte o aunque sea a través de la cocina, pero siempre está como la creación presente en ese deseo tan radical de vivir, pero de vivir en unos términos propios, para que cuando llegue esa muerte yo no tenga la sensación que tenía en esa primera UCI de, madre mía, qué desastre, si yo me voy, muy mal todo esto, porque no he hecho lo que yo... O sea, me di cuenta ahí de que había cumplido con todo lo que se supone que había que cumplir, pero que sin embargo yo no me sentía para nada satisfecha. Entonces, entender la muerte también como un proceso artesano, es que no sé si esto suena a algo muy descabellado, pero poder comprometerme con mi propia muerte me parece un acto muy bonito y muy vital y muy poético. Y creo que es, bueno, hay mucha gente que lo está investigando, también dentro del arte está el colectivo Duda,
Yo le llamo Duda porque me parece muy bonito, pero creo que se llaman Duda. Y son unas chicas con las que además he hecho algún post de forma colaborativa, son maravillosas y ellas están experimentando todo el rato en torno a la muerte y a la muerte casi como una práctica artística y como algo en lo que tomar agencia y legitimarte como persona y como ser que crea. Y me parece muy bonito el enfoque de entender la muerte en esos términos. Em, Yo estoy haciendo una práctica que creo que la vengo nombrando todos los últimos podcasts o no sé, eso siento que lo tengo muy presente, que es estar muy atenta al ciclo astronómico de Venus. Y Venus en el cielo hay todo durante muchos meses que mengua, o sea que se va haciendo cada vez, no como la luna que mengua realmente, que se va haciendo más chiquita, que también sería otro proceso natural de irse duelando hasta desaparecer y luego renacer. Venus lo que va haciendo es bajando el brillo en altura, en el cielo, hasta durante un tiempo desaparecer, que es el momento en que el mito que acompaña este viaje astral es el mito de Inanna, ella va descendiendo al inframundo, en un momento muere y vuelve a renacer como estrella del atardecer, ¿no? Y hacemos toda una práctica de entrenar el duelo, ¿no? Entrenar el duelar, el doler, el menguar. Y el Y desprendimiento, ¿no? Entrenar también el desprendernos, bueno, en última instancia de nuestro cuerpo físico, pero que es una metáfora de todos los desprendimientos que Diario. necesitamos actualizar una y otra vez. sí. Sí, bueno, obviamente se van constelando cosas en torno a, que siempre son muy así sincrónicas, pero pensaba esta idea tan asociada al duelo y al doler y al menguar que tenemos como sociedad, que es la de la pérdida, ¿no? Como que estamos perdiendo algo y mi nuevo encuentro ahora en este viaje que estoy haciendo es un poco pensando también en esto del dolor como don, ¿no? Como, bueno, ¿y qué gano, ¿no? Ante esto o sea, ante esto que se está menguando, ante esto que estoy doliendo, ¿cuál es la ganancia? No ganancia capitalista, por supuesto, sino qué regalo, en qué me enriquezco, ¿no? En este doler, en este menguar. Y bueno, es un desafío, o sea, no lo siento para nada como algo, claro, ¿no? Como si no, más bien como, uff, eso, como un trabajo de meterse, ¿no? De indagación muy profunda, porque también siento en esto de la víctima y el héroe que también rápido nos sale fácil, ¿no? Como quedarnos en ese lugar y entonces conectar con los dolores. Lo difícil siento yo que es estar en contacto con esa presencia paradójica del dolor como ascenso también, ¿no? Como el dolor como encuentro, como don. Es que a mí me ha venido mucho según hablabas también en este libro de la sociedad paliativa, que lo tengo por aquí, si lo encuentro, lo leo, pero porque quiero deciros bien, o sea, exactamente cómo lo plantea este hombre. Él habla de que esta querencia a querer librarnos de la muerte y de la finitud hace que se distorsione mucho la realidad y terminemos siendo muertos en vida. Em, Porque estamos forzando algo que no es. Entonces, y me parece muy bonito porque es verdad, y de hecho, bueno, la que es mi tutora del TFM, que siempre que puedo hablo de ella, pero porque es un ser fascinante, se llama Tonia Raquejo y tiene un trabajo precioso en
torno a cómo la imagen crea realidad, al vínculo entre arte y naturaleza. Ella fue mi profesora en la carrera hace ya 10 años y he tenido la suerte de que me la he vuelto a encontrar en el máster y de que es ella mi directora del trabajo final de máster. Y es una persona que lo entiende todo, o sea, podría estar aquí con nosotras hablando, lo entendería todo, no se lleva las manos a la cabeza, está absolutamente conectada, o sea, es que es la mejor, yo la quiero mucho, además tiene un pelo precioso, de verdad, o sea, si hay, es que es la mejor, la quiero un montón. Y siempre estoy hablando de ella porque es como una especie de Gandalf, mujer que te guía y te acompaña, pero sin hacer las cosas por ti, dejando que tú descubras, o sea, está acompañando. Y ella nos mandó leer para su asignatura el libro de Momo, de Michael Ende. Y yo lo leí con 18 años y es verdad que yo ahí conecté mucho porque además yo estaba en una fase como muy nihilista y muy de leer a Nietzsche y de estar absolutamente zumbada, ¿no? Pero como que lo leí desde un lugar que tenía mucho que ver con la violencia y con una cosa, bueno, muy adolescente de rebelarte pero casi como una rebelión por la rebelión. Y de pronto ahora, con 30 años y con pues toda la enfermedad, etcétera, leí Momo y fue como, es que es esto, esta gente es esto. O sea, los hombres grises son los muertos vivientes que de alguna u otra manera y en un momento u otro todos hemos sido o estamos siendo. Porque al final son personas que están a lo que les dicen que hay que estar al precio de su propia vida. Y me parece muy paradójico que estos hombres grises, que insisto, yo he sido una mujer gris en este sentido, eh, reneguemos tanto de la muerte cuando la estamos encuerpando diariamente a través em, de mil maneras, vaya, renegando de cosas que son tuyas o pues, cosas muy básicas. Es que lo hablaba el otro día con una nefróloga, al final a mí lo que me ha traído, que es lo que os decía antes, lo que me ha traído la certeza de la muerte es que todo es mucho más fácil y que al todo el rato. Y cuando de pronto te dejas vivir, por supuesto, sabiendo que la vida es jodida y que estamos en un momento, además en Argentina, no estáis en el mejor momento, que digamos, pero es que a nivel mundial es todo un circo, o sea, no hay por dónde coger lo que está pasando, no hay por dónde cogerlo, el mundo duele mucho, pero porque hacemos que duela. Entonces, es todo mucho más fácil y sé que es como muy gratuito decir y hablar en estos términos, pero es que creo de verdad que es todo mucho más fácil y que nos complicamos precisamente porque nos obligamos a cumplir bueno, expectativas que al final, vuelvo a lo de antes, no nos favorecen a nosotros, favorecen a, bueno, pues o Milei, o Elon Musk, o Trump, o cualquier persona de este, o sea, gente que no está conectada con la vida, porque nadie que esté conectado con la vida va a apoyar un genocidio, va a hacer nada va a negarle los derechos a personas que ya de por sí no tienen derechos, va a arrancar a gente de su tierra, va a oprimir, o sea, nadie que esté conectado con la vida va a ejercer violencia de forma voluntaria y consciente, nadie. Entonces, esta gente hace que la vida sea muy difícil y como los demás, bueno, pues estamos educados para cumplir con esa dificultad, pues al final nos sumamos. Y que es también de lo que hablan en Momo y de lo que habla Han, que somos a la vez víctimas y verdugos, y no es para culpabilizarnos, todo lo contrario, es para traer conciencia. E insisto, que, o sea, no quiero que parezca que soy una sobrada y que estoy hablando desde que tengo todo súper. No, no, yo soy una persona precaria, con lo que yo ingreso no llega, con lo que ingresa mi pareja no llega, me medico gracias a que mis padres me compran la medicación de forma mensual, que son 150 euros al mes, y una serie de cosas. O sea, estoy perfectamente conectada con la realidad y con lo difícil que es todo. Al mismo tiempo, no quiero que, precisamente porque todo es muy difícil y creo que todos ya estamos en un nivel de no poder más, tengo como mucha fantasía como de tomar las calles y
bueno, como a través del arte, pues ocupar el espacio público y cómo defender nuestros derechos y cómo no permitir que nos la den con queso. Como que nos tomen el pelo, no me apetece. Y creo que ahí el arte tiene un poder tremendo y también el dolor, porque pasa esta cosa que también dice Han, pero que dicen otros muchos autores como Gloria Anzaldúa, que fue esta activista mexicana, que hablaba de las heridas como grietas por la que podía entrar la luz. Y el dolor no deja de ser una grieta por la que puede entrar lo distinto. Eh, por esto que os decía antes de que se nos insta a ser iguales todos. E iguales, insisto, no en términos de derechos, sino en el sentido de que, o sea, no puedes pensar por tu cuenta, tienes que ser un clon, no te salgas de lo que te han dicho que tienes que hacer. O sea, no hay posibilidad para la creación cuando todos estamos condenados a ser hombres grises. Entonces, precisamente por eso creo que el dolor unido al arte tienen una capacidad tremenda de apertura y de claridad, porque es que estás con la cosa más visceral que es estar viva. Entonces, no, o sea, nadie me va a vender la moto. Antes era más fácil, pero ahora ya no, porque ya sé lo que es estar en la UCI, ya he estado 2 veces. O sea, ya está, ya está. Como estas personas que son muy mayores y no les vengas a hablar de mierdas, que no te lo van a comprar, que ya saben, ya están enteradas, ya. De verdad, que no me estoy echando flores, ¿eh? Que parece que estoy aquí como No, siendo no, una se sobra. entiende y está buenísimo que hayas traído toda esta dimensión porque es algo que nos viene habitando, bueno, profundamente, atravesando, ¿no? Porque es Em, dar quería el dolor y politizar la muerte. Totalmente, tal cual. Quería ir cerrando con una cita bueno, hay en este libro justo ayer también vi un documental de Susan Sontag y hay como, bueno, toda una tradición de muchos textos acerca de la enfermedad, en estos casos específicamente sobre el cáncer de mama, pero bueno, otros que van más allá. Y una de las poetas, escritoras que abonó ese terreno fue Audre Lorde y dice esta frase que me encanta, que un poco es como traduce lo que vos acabas de decir, ¿no? Dice, mi labor es habitar los silencios con los que he vivido y llenarlos de mí misma hasta que suenen como el más brillante de los días y el más ensordecedor de los truenos. Bueno, todo eso que callamos, que guardamos, que no dijimos, que automatizamos, que hicimos, que obedecimos, ¿no? De pronto, como en ella también, a raíz del dolor, de pronto se configura como esta necesidad de brillar y estallar, ¿no? Me pareció muy Es hermoso. súper bonita esa frase, súper bonita. Y traer, bueno, contar, ya que vos lo nombraste hace un ratito, estamos justo organizando un seminario lo llamamos Santo Error, en el que vamos a estar metiéndonos un poco en estos terrenos fangosos. Así que están recontra invitadas. Igual, sí, esta charla va a salir un día antes del seminario, así que si la están escuchando hoy, mañana los esperamos. Igual va a quedar grabado y se va a poder comprar, así que en cualquier momento que escuchen esto, si les interesa meterse más a fondo en nuestros seminarios, siempre son teórico-prácticos o práctico-teóricos. Nos gusta esta idea o sentimos que toda experiencia de conocimiento, cuando es a través del cuerpo y de la vivencia y de volverla, traducirla, llega más potentemente al corazón. Así que siempre hacemos prácticas concretas, materiales, más allá de trabajar con ideas y con investigaciones que nosotras hacemos. Así que bueno, eso estaremos compartiendo el 28. Y bueno, gracias infinitas por tu labor, por tu presencia, por tu valentía. Gracias, Clara. Gracias a Gracias, Clara. vosotras. ¿Puedo decir una última Lo cosa que que vos me ha quieras, lo que quieras.
Hay una autora que también os la recomiendo, que tal vez la conozcáis, pero que tiene mucho que ver con esto que estabas planteando y con esta cosa tan política, que se llama Mónica Caballé, es filósofa y ella habla de la filosofía sapiencial, que es como un canto al conocimiento que emana del cuerpo y no de la mente. Y ella, en su libro que se llama El arte de ser, invita a la gente a ser desobediente de lo que se le pide para ser obediente de lo que ella misma se pide, como poder aceptar eso que está pasando por dentro. Precisamente para ser artistas de nuestra propia vida, que ella dice que es lo que estamos llamados a ser independientemente de cuál sea nuestra profesión. Entonces, quería subrayar esto para insistir, pero porque me quedo preocupada, que no quiero parecer una cretina, o sea, que no quiero, o sea, que soy una persona absolutamente precarizada y atravesada por todos los malestares posibles y precisamente por eso creo que son esos malestares los que ya nos tienen que dar el empujón para decir, oye, mira, ya no compro esto, vamos a inventarnos otra vida porque es que esta no funciona, les funciona a cuatro y no puede ser. Entonces,